Buen día, buen dinero, buena salud. Podemos ya iniciar. Buen día, Entonces, buen dinero, buena salud, venerable maestro Don Dagón. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los seres que están ingresando. Sí, señor, su merced nos indica si podemos iniciar. claro, desde luego. Venerable maestro Don Dagón, vuestra merced tiene la palabra. Adelante. Gratísimas, venerables Mukel. Muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Tengan todos vuestras mercedes bien llegados a esta clase de el arte de ser padre, en la cual hemos venido hablando ya para contextualizar a los nuevos y reconectarnos con el hilo que hemos traído. Hemos hablado en este arte de ser padre desde la concepción, todo el tiempo de Gelstasel, el nacicierto. Hemos hablado del periodo de lactancia y estamos empezando a hablar ya del proceso de crianza, esa perfilación en los primeros, principalmente ya estamos metidos en los primeros 4 heliocrones de crianza de la criaturita. Hablamos de los chupos, lo nocivo que son los chupos, y hablamos también de las palabras, cómo se debe uno, la importancia de la palabra y del verbo con la criaturita, por cuanto el niño recibe esta asimilación con el verbo. Empezamos a hablar de eso. Primero, entonces, antes de continuar con el tema, le preguntamos a Smukel si quedan palabras, quedan algunas preguntas pendientes o quedaron preguntas pendientes que no fueron resueltas en la clase anterior. Adelante, venerable Smukel, para empezar por ahí. Venerable maestro, la clase pasada quedó todas las preguntas contestadas y no hubo así preguntas sueltas que estuvieran pendientes. Bueno, bien. Bueno, entonces, en Cóntesis vamos a empezar con un breve resumen de este. El niño, en esas primeras etapas, está regido por la fuerza de la luna. Por eso esa fuerza del crecer tan importante, y miren que su crecimiento es acelerado, así como los cogollos de los árboles. Toda criatura en esa primera etapa hay un crecimiento, un desarrollo. La fuerza de la vida está en toda su potencial en esas criaturitas. Y están en un proceso de una grandísima asimilación. Ellos son como una super esponja que asimilan todo lo que les llega. Es una asimilación impresionante. Permítanme devolverme un instante al momento del nacicierto para explicarles algo que quizá no lo hemos explicado. Quiero ahorita con esto mostrar una explicación, digamos, científica, entendiendo por científica que tenga una explicación lógica de lo que son los signos zodiacales. ¿Qué es un signo zodiacal?
nuestra esfera, o la mal llamado planeta Tierra, da una vuelta alrededor del Sol que la humanidad llama año. Pero en esa vuelta, si trazamos una línea del Sol, de la Tierra hacia el Sol, y la proyectamos hacia adelante, vamos marcando una línea en la eclíptica del Sol como una huella digital de la Tierra, donde encontramos unas estrellas. Esas estrellas están agrupadas en constelaciones y esas dan lo que se llama el cinturón zodiacal. Pues bien, ¿cómo actúan? Realmente todas las estrellas o conjuntos de estrellas que hay arriba en el espacio que ven nuestros ojos y las que están aquí debajo a través de las que están en esta galaxia nuestra, pues emiten una vibración, una energía que llega a la Tierra de todas partes. Pero ¿qué es lo que ocurre con la energía que viene desde las estrellas del cinturón zodiacal? Que el Sol, en su paso por emisión hacia la Tierra, la vibración solar potencializa su accionar. Entonces es como, yo pongo el símil como el radio. Si aquí en estos momentos, ahí donde están sus mercedes, o donde estoy yo, sabemos que hay millones de ondas de radio alrededor y de televisión, pero no las vemos o no las oímos. Si ponemos un radio o un dispositivo que amplíe y potencialice esas ondas, ya las volvemos audibles y visibles. Pues bien, el Sol eso es lo que hace. Dentro de las tantas funciones del Sol, una de las funciones es que potencializa las vibraciones de ese cinturón zodiacal, y al llegar a la Tierra estas energías entonces ya tienen un efecto sobre toda la población, sobre todo lo existente. Entonces, los niños que en ese momento nacen, en el instante de nacer, pues reciben ese flujo, ese fluir, y les causa el gran impacto y les marca indubitablemente, les hace una marcación en su psiquis, en sus patrones psicológicos, y es así como se ve la inclinación de lo que son los signos zodiacales en la personalidad de una criatura. No es que se lo haya inventado, no es que sean cuentos chinos, como la gente que niega la astrología, pero tampoco es decir que el que nace con un destino ya no pudo hacer más nada. Eso no es así. Se nace con una línea trazada, pero esa producto de la ley de recurrencia y la ley del karma de cada criatura, que nosotros podemos y debemos ir cambiándola a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida. Se puede ir cambiando, se puede ir transformando esta existencia. Ese es el primer influjo.
en el nacimiento de un niño. Oía por ahí una criatura, una persona irresponsable, que le dijo a una Eva que, según los astros, ella esta vida había nacido para perder y ya no había tenido, no había nada que hacer con eso. Es un irresponsable el que dijo una cosa de esas. Toda nuestra existencia, todas nuestras vidas, el destino, pudiéramos decir, está escrito, pero no es la única, no es la última palabra, porque el destino como destino es una fabricación de Satán, como dijo el maestro Samael Aun Weor, sino el destino es lo que la gente llama destino, no es como se lo imaginan, sino son inclinaciones o son, sí es una línea trazada por los hechos de un ayer que nos hicimos, sean buenos o sean malos. La creación de la ley de la recurrencia, tanto buenas como malas, y todos tenemos y podemos cambiar ese destino. Por eso es tan importante, pero tan importante que los que son padres y especialmente de niños chiquititos podamos con nuestro verbo hacer los cambios que podamos hacer. Si Dios lo permite, yo siento la pregunta en el corazón y en la mente de la mayoría de los presentes y los que ya vivimos y ya qué hacer para cambiar los errores que de pronto recibimos en esta existencia. Si Dios lo permite, en el día de hoy les entrego una práctica para que cada uno de nos comencemos a hacer esos cambios en nuestras vidas. Bueno, los que tienen, por ejemplo, Elizabeth, que me gustaría, licénciame, todavía no me he acomodado al simbre que creo que ya tienes. Es madre de un niño chico y otros seres que aquí están en la sala son madres y algunos padres de niños chicos, niños menores de 4 añitos. Es importante utilizar el verbo para hacerlos, irlos forjando. Hay algo que aquí sí, desde ya empiezo a hacerles énfasis. Tengan cuidado con expresiones como estas. Es que tú tienes que ser el mejor. Tú tienes que ser el mejor. Tengan mucho cuidado con esa frase. Dice Desiderata, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá mejores personas que tú y peores personas que tú. Lo que uno tiene que aprender a proyectar a una criaturita es a ser un triunfador, a lograr los propósitos que se haga. Hay un gran magnate, recuerdo hace unos 20 años, cuando Bill Gates tenía 60,000 billones de dólares. Este magnate, el dueño de Oracle, Elliot, no recuerdo el nombre o el apellido, Elliot, no lo recuerdo en estos momentos. El personaje tenía 45,000 millones de dólares y él sufría mucho
teniendo esa cantidad porque había alguien que le estaba ganando. Y revisando en la vida, es que a él lo formaron porque él tenía que ser el mejor, el mejor. Entonces, había uno que era mejor que él y eso no lo hacía vivir de una forma correcta y bien. Que alguien estuviera adelante, no, para él, eso era inaceptable. Entonces, cuídense de esos tipos de frases. Sí, insuflarle que sea un triunfador en todo lo que haga, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no le llenen la envidia, no le alimenten un patrón de envidia a una criaturita. Eso es importantísimo que lo tengan presente, porque de pronto por hacer bonito se hace feo. Bien, es posible que ahorita hablemos de cómo perfilar al niño. Lo que primero, lo más importante es sacar el lenguaje tóxico y también sacarle los votos comprometedores, votos de compromisos que no tienen por qué ser. Les contaba en una clase anterior un caso dos casos que se los vuelvo a recordar. En un caso, el de la madre que cuando ella estaba en embarazo, aquí en este país, esto lo conté, pero lo vuelvo a contar. En este país, Colombia, la salud, un presidente, Álvaro Uribe Vélez, que la volvió un negocio. Entonces es un negocio de los grandes magnates que llaman EPS, Empresas Promotoras de Salud. Y en ese negociazo, si una persona se retira una empresa, pues ya queda colgada de la brocha. No tiene salud, queda desprotegida. Él y su familia. Tienen solo un mesecito más. Pues bien, la señora estaba embarazada y él cuando ella tenía 7 meses de embarazo, quedó sin labor. Entonces ella le dijo a la niña, va a tocar que nazcas a los 8 meses para que puedas nacer con protección. Y la niña nació a los 8 meses. Se alteró su ciclo normal. Se le puso un compromiso y la niña nació así. Y nació con un problema de tiroides, porque los problemas de tiroides están asociados con conflictos con el tiempo. Los pacientes que hemos tratado, hemos encontrado siempre que la tiroides, los exígenes de tiroides están asociados con conflictos con el tiempo. ¿Ven? Otro caso, también en un embarazo de una madre, brutas que son, pero esto hay que corregirlo. Tenía un hermano que peleaba mucho con la esposa, peleaban mucho. Y la hermana de ese muchacho que peleaba con la esposa le dio por pedirle al hijo que estaba en el vientre de que
los armonizara para que no pelearan. La criaturita, pues obviamente, se le puso una tarea que no estaba al alcance de sus manos. Cuando nació esa criaturita, la señora que me consultó en ese entonces por ese caso, me decía que la criaturita de pronto se despertaba sobresaltada y llorando, pero llorando de una forma impresionante. Y curiosamente ella descubrió que cuando la pareja estaba peleando, la criaturita recibía esas ondas y no cesaba de llorar. Entonces, no cometan ese error tan garrafal de ponerle a esas criaturitas ese tipo de labores. Tuvimos que ir a hacer una labor con un elemental para romper ese mal voto y esa mala carga que le había sido impuesta a la niña. Era una niña, sí. Y así se liberó y la criaturita ya se liberó de esas cargas. Entonces, vamos dándonos cuenta que dentro del lenguaje tóxico que se utiliza, o sea, es también como creyendo que son unos angelitos con mucho poder, ponerles obligaciones a una criaturita de estas. No. Lo que sí podemos es ir preparándolos para que se desarrollen dentro de sí atributos y potencial para un futuro. Pero ni ponerles cargas que ellos no puedan llevar, ni ponerles tampoco compromisos de que tienen que estar por encima de los demás porque si no, no sirve. Eso no puede ser. Bien, es importantísimo que en estos puntos se tenga una absoluta claridad al respecto de lo que estamos hablando. Bueno, hasta ahí por ahora, cómo estamos siendo oídos y les oímos las preguntas de rigor que pudieran tener y me gustaría oír por ahí 2 o 3 seres que nos digan en sus palabras cómo han entendido lo que hemos explicado. ¿Por qué yo hago esto siempre? Recordemos que esto es una clase, no es un sermón, sino una clase, en la cual esperamos que vuestras mercedes asimilen la mejor cantidad posible. Yo quiero que erradicar en la mayor cantidad posible el fenómeno ese de pásame la pinza y que la gente entienda písame la panza. Es importante que entiendan, si se dice pásame la pinza, que se entiendan que se está diciendo pásame la pinza. Entonces, por eso es que hago este tipo de preguntas. Entonces, oímos 3 seres que si tienen preguntas al respecto, adelante, pero también queremos oír qué han entendido de lo que hasta aquí se ha explicado. Adelante, por favor. Buen día, maestro. Vamos a, bueno, adelante, su merced, adelante. Buen día, buena salud, buen dinero, maestro. Mi nombre es María Cailiagua, soy de acá de Quito, Ecuador. Sí, le estoy escuchando, siguiéndole cada que su merced nos da la conferencia. Y entonces, soy abuelita de un nietito que recién este 18 cumplió 4 mesitos. Y como su merced me dijo que
yo se lo pregunté que no se lo debía cargar, soy esa persona. Y usted me dijo que es amarcar, o sea, eso ya. Entonces, muchas veces el papá del niño había querido ser policía, no se dio. Militar tampoco se dio. Pero al niño siempre dice, tú tienes que ser militar, tú tienes que ser militar. Entonces, yo se lo digo, no, o sea, no, que no le diga eso. Él, o sea, muchas veces como su merced ahorita nos dice que como que ya viene con esa responsabilidad de que él dice, tiene que ser militar, tiene que ser militar. Entonces, yo se lo digo que no debe decirlo así. Y, y también, eh, a ver, se me va la pregunta. No viene al caso, pero igual le quería hacerle una pregunta que como su merced nos decía, que debemos hablarle clarito a los niños, ¿no? Y quería preguntarle más o más, ahorita está que, o sea, ya, no se lo he enseñado a hacer a mantralizar desde la M, así hasta la I, como se mantraliza y eso va aprendiendo, sabe la M, sabe la U y sabe la A, pero cuando hace la M como que tiende a llorar. Entonces, ya quería preguntar, es más o más a qué tiempo, en cuántos mesitos pueden ya ellos ya pueden decir mamá o papá. Eso, maestro, y gratísimas y muy bonita su conferencia y que el cielo le bendiga, maestro. Gratísimo. Buena salud. Gratísimas por vuestras palabras. Tienes, mi venerable hermana, tienes una voz de un ser que tiene mucho amor en su corazón. Miren, primero vamos a hablar de la primera parte. No hagan eso, no sean crueles con una criatura. Tú tienes que ser militar. No le impongan cosas a meterlos en unas recurrencias terribles, sobre todo. Y le digo a la abuelita que me está hablando, ojalá que estas palabras le llegaran a ese señor. Ser militar es kármico. Es kármico. En una guerra o en cualquier conflicto, ¿quiénes son los que van al frente? Los militares. En las luchas de poder, los dueños del poder están atrás. ¿Y cuál es la carne de cañón que ponen? Los militares. ¿Quiénes son los que mueren en una guerra? ¿Quiénes son los mutilados en una guerra? Los militares. Muchas veces, la inmensa mayoría de las cosas, defendiendo causas que no son las justas. Miremos todas las manifestaciones que hay en estos países en la lucha contra el pueblo, contra la gente. ¿A quiénes ponen a moler un pueblo? A los militares. Y esos, aunque son enviados y tienen que obedecer órdenes, hay un nivel de karma también por ello. Los militares. Los crímenes de guerra, ¿quiénes los hacen? Los militares. Entonces, tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. ¿Cómo debiera ser la forma de proverbiar a un hijo? Dígale más bien,
te ofrendamos yo como tu padre o como tu madre, por el poder que Dios nos ha dado de procrear y de forjarte. Te concedemos el don, la sabiduría y la habilidad de encontrar la profesión o profesel, como decimos los taoístas, que te haga feliz, que ganes el pan con abundancia, con gran abundancia, que sirvas a la humanidad y que puedas liberarte de este valle de lágrimas y de dolor. ¿Sí ven? Mire la diferencia. Una cosa es concederle el don a esa criaturita y eso entra en él y lo recibe y él como que cuando en la medida que va creciendo, como que él ya sabe qué es lo que quiere porque ya tiene ese don que los padres le dieron. Observen que los jovencitos cuando llegan a bachilleres no saben qué hacer, si ser abogados o ser médicos o estudiar ingeniería o estudiar economía o hacer algo. Están muy desubicados. En cambio, si se les habla así como le estoy diciendo, ya es muy distinto, porque ya en ese subconsciente, en ese mundo del subconsciente, está uno grabándole una proverbiacel. Proverbiacel es una buena programación de lo que se quiere positivamente para él. Y ya inconsciente Inti está buscando lo que más le convenga. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo me le parece esto a vuestra merced? Dígame, abuelita joven, ¿cómo le parece lo que estamos diciendo? Sí, maestro, he escuchado fuerte y claro y muy bonito y tiene lógica, digamos, y sí está escuchando el papá y la mamá también, maestro, y el Bueno, niño también porque está poniendo atención a lo que su merced está diciendo. claro, Gratísimas, mire, maestro. el poder del padre y de la madre tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Es triste decirlo, pero miren, los militares son los idiotas útiles de los gobiernos de la tierra. Son la carne de cañón que mueran, para que mueran en las distintas batallas. Les quiero contar, por ejemplo, en este país, Colombia, en el cual estamos, en esa guerra fratricida que se llevaba con los grupos insurgentes, hay un hospital militar en la cual semanalmente había 50 a 60 heridos, algunos mutilados por las bombas, por las cosas. Vino un proceso de paz y se redujo eso a casi a cero. Pero subió otro presidente en el 2018, Iván Duque, y se volvieron a llenar esos hospitales de heridos y de mutilados. Ahora el nuevo presidente que está luchando y bregando para que haya una paz duradera, pero todavía no se ha podido conseguir eso y todavía ese hospital está lleno de mutilados. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué motivo y por qué razón los grandes magnates no mandan sus hijos al ejército o menos a la policía? ¿Por qué?
La contesta es, porque para que mueran y sufran, para eso están los hijos de un pueblo. O sea, no cometan ese error grave de programarles a un hijo una obligación de tener que ser carne de cañón de esos magnates. Miren lo que están pasando en la guerra en Ucrania. Miren lo que está pasando allí. Ese pueblo ucraniano lo están llevando a la brava como carne de cañón y están muriendo por centenares de miles. Gente que no quiere estar en una guerra. Eso no es de Dios. No es de Dios. Matar a alguien que uno no conoce. Simplemente eso es terrible. Quienes hemos conocido en otros siglos los rigores de la guerra, sabemos lo espantoso que es eso. No les deseen ese mal a sus hijos. Que tenemos que ser guerreros de pronto, sí. Pero una cosa es ser guerrero en las causas de Dios o en una causa justa. Y otra cosa es ser uno carne de cañón de los imperios nauseabundos que hoy apestan la tierra. Importante eso. Torno a decir de nuevo. Miren, vuelvo a decirles, más bien díganle a su hijo, a sus hijos, abrácenlos y díganles, pónganles la manito así en el corazón y en su cabecita, papá y mamá, por el poder que Dios nos ha otorgado de ser procreadores de la vida, te concedemos el don de poder elegir el don y la sabiduría de poder elegir la mejor de las profesiones, la que más te convenga, con la cual podrás ser feliz, plenamente feliz, ganarte el pan con alegría y abundancia, servir y ayudar a miles, a muchas gentes. Y también con esta profesión, salir, crear el camino para salir de este valle de lágrimas y de dolor. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? No todos nacimos para ser médicos, no todos nacimos para ser abogados, no todos nacimos para ser gobernantes, no todos nacimos para tener millones y millones de dinero, pero sí todos nacimos y tenemos derecho a ser felices, a ser felices y a ser feliz a nuestro alrededor. Decía Salomón, Señor, no me des tanto, no me des tan poco que reniegue de ti, ni tanto que me olvide de ti. Tener abundancia, sí, pero una abundancia que nos permita ser felices y hacer feliz a los seres a nuestro alrededor. La gente se olvidó de eso y comienza a acumular y acumular y acumular riquezas. Un avaro de esos no puede ser feliz jamás. Y se verá en los infiernos contando piojos como si fuera una gran riqueza. ¿Ven? Hay que buscar es ser feliz. Tener sí, claro, todos tenemos derecho a tener. Pero lo suficiente para ser feliz, para estar uno tranquilo, para estar en paz y para poderle tener tiempo y dedicárselo
a crecer uno hacia Dios. Ese es mi consejo. Bueno, y ahorita sí, redígame la pregunta que me hizo, porque me concentré en esta primera parte que es absolutamente importante de explicarla. ¿Cuál era la otra preguntita? Por favor, me la redice. Maestro, la pregunta era que ahorita tiene 4 meses y como que sí está ya diciendo algunas así, tarareando, digamos, algunas cositas, pero sí puede decir la M, dice la U, dice la A, pero era mi pregunta, ¿cuántos mesitos más o más podría decir mamá o papá? No los force. Cada niño tiene su ciclo. Hay niños que son muy rápidos en el lenguaje y hay otros que son más lenticos. Eso no quiere decir que esté mal o esté bien, sino que tienen su ritmo. Sí hay que mostrarles, sobre todo cuando se les hable, busquen no hablar con aradajos, sino hablarles claro y limpio. Y si les hablan, háblenles proverbiándoles siempre cosas buenas, sintiendo que le están entregando dones que se están formando dentro de su alma. Si vuestra mercedes quieren formar un niño con mucha inteligencia, háblele a esa inteligencia y sobre todo aplicada hacia Dios. Háblele a cada parte. Es como si estuvieran en esos momentos su mercedes. Imagínense fabricando una escultura que les quede perfecta. Con vuestro verbo lo pueden hacer. Oír lines como el link que estábamos oyendo al principio del maestro. Reconciliado soy con Dios. Que oigan este tipo de música. Eso les llega al alma y los conecta. Y hay conexiones que están con los mundos superiores que ellos no saben de dónde vienen, pero hace que busquen a Dios. Y es que buscar a Dios no es buscar X o Y o Z creencia religiosa, sino hacer las cosas que Dios manda hacer. El respeto al derecho ajeno, el respeto a las cosas, no violentando la ley de Dios. Miren que eso es hermoso. No se preocupe por eso. Conozco seres, por ejemplo, yo tengo una hija que a los 3 días de nacida me miraba y decía, pa, a los 3 días de nacida. Pero también se conocen casos como los de el Albert Einstein, que casi a los 4 años y él no hablaba. Eso no quería decir que el hombre era un retardado. Miren quién es Albert Einstein, quién fue en la historia. Un hombre que cambió los desideratos de la humanidad. Bien, lo importante sí es hacerle las socrojes, los ejercicios modulares, a, u, hacerle hablar así como que los vea, y las criaturitas tienden a redecir, busquen, eso sí, cuando les hablen, hablarles sin aradajos, para que ellos crezcan sin desarrollo de aradajos. ¿Qué son los aradajos? Lo que se ha explicado en las clases de fonética. Busquen no hablarles con bifán. Tengo, naranja, nada. Eviten los aradajos cuando hablen con ellos. Busquen hablarles con la mejor fonética posible. Esfuércense en ello. Y eso la criaturita se los va a agradecer, porque va a crecer con un acento en su voz que ya de por sí los conecta con regiones superiores de inteligencia.
Bien, si su merced le está enseñando las vocales, listo, pero no se asuste, no se afane, no se preocupe. Y enséñese las cantaditas con un link, por ejemplo, con la M, por la manada. Hay un link que dice, por la manada, oh Señor, do con alegre voz a tu buen simbre doy loor, con gratitud, mi Dios. Y si se le canta así, mm, 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 y luego la A. Ah, 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 y así sucesivamente con la U, con la O. No se afane si él no las pronuncia, tranquila. Eso va entrando en su alma y le va armonizando sus seres. Se los va armonizando y los va conectando con regiones superiores, con frecuencias superiores de vida. Eviten, eso sí, que el niño oiga reggaetón o música de despecho, de dolor, de sufrimiento o música de los infiernos. Eviten que él oiga ese tipo de músicas. Busquen, por ejemplo, el efecto Mozart. El efecto Mozart les desarrolla la inteligencia a las criaturitas, hace que sean brillantes, les produce eh, unas interconexiones que el mundo llama sinestesia en la cabecita del niño. Es decir, se interconectan, le mejora las interconexiones de todos los lóbulos cerebrales. El efecto Mozart. Cosa contraria al reggaetón que embrutece y de una forma que no se imaginan su merced es cuánto embrutece el tal reggaetón. ¿Ven? Esa es mi contesta a vuestra inquietud, mi respetada hermana. ¿Queda claro? Adelante. Sí, maestro, claro, maestro, muy claro. Gratísimas, maestro. Y que el cielo le bendiga, maestro, por su sabiduría. Gratísimas. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién sigue? Y a otras, veo que Venerable maestro, sí señor, hay una manito levantada, pero también hasta la pregunta de Andrea Moreno. ¿cuál es la Merced me pregunta? dirá. La pregunta la hace Andrea Moreno y dice, maestro, buen día, por favor, ¿cuál sería la forma correcta de perfilar a un niño para ser mejor? Unos ejemplos, por favor. Bueno, mire, aquí en esta sala hicimos, cuando estaban en embarazo, una Eva, buscamos hacer la perfilación cuando estaba en embarazo. No se pudo hacerlo, pero lo hicimos ya con una Eva, con el niño que tenía unos días de nacido. La nietecita de Javendelac, de la maestra Javendelac. Entonces, una de las formas es hablarle a cada parte de su cabecita, de su cuerpo. Eso ya lo hicimos y está grabado y lo pueden encontrar en el Edén de las Hespérides. En YouTube está hecho eso. Pero vamos a redecir lo siguiente también. Háblenles a los ojos, empiecen desde la cabecita hasta los pies, hablándole a sus neuronas,
que cada día él tiene un gran poder, esa criaturita tiene el gran poder de ser más y más inteligente, siempre esa inteligencia usándola al servir de Dios. Es importante que se haga esto, eh, que lo conecten las habilidades que quieran proverbiarle sus mercedes al niño, conectarlos con la humildad, con la virtud contraria al defecto que pudiera tenerse, porque el que es muy inteligente tiende a mirar a las otras personas con desprecio. Entonces, decirles que cada vez es más y más inteligente, pero siempre humilde, que respeta la sabiduría de todas las criaturas y ayuda en la medida de lo posible para las limitantes. Eso es importante hacerlo. En los ojitos, mostrarle que siempre, mejor dicho, vamos a ver si hacemos ahorita una proverbiacel completa de una criaturita. Pero como le estoy respondiendo su pregunta es, una técnica es para mejorarle sus habilidades físicas, mentales y psicológicas. Y la otra es también para proverbiarle hacia el futuro, el poder de tomar sabias decisiones, de elegir la mejor de sus profesiones, de elegir la mejor de sus parejas, a la cual podrá ser feliz y hacer feliz. No le impongan cosas. Por ejemplo, un error sería, usted tiene que casarse con, digamos que alguien es por allá mm, de X país, pero el papá o la mamá tuvieron un novio o una novia que los marcó y que fue de otra parte. Les voy a poner un ejemplo que conocí. Que los conoce, eso es un ejemplo verdadero. Aquí en este país, una muchacha se enamoró por allá de un europeo, de un francés. Entonces, pero eso se abanó, no funcionó. Pero ella quedó ya enamorada del francés y tuvo una hija. Y ella le decía a la hija, que usted, y así chiquitica, tiene que casarse con un francés, tiene que casarse con un francés. Eso es absurdo. Ella, déjela que ella viva su existencia. Lo que sí tiene que proverbiarle es desarrollarle, entregarle el don, así como lo hicimos ahorita con lo de la profesión, el don de saber elegir la mejor de sus parejas, de saber elegir, el don de saber elegir lo mejor como pareja y de rechazar lo que le pueda hacer daño y mal, y que en esa elección del don, de conceder el don de hacer feliz y ser feliz con esa pareja que elija, la sabiduría de poder convivir, el don de ser buena madre o de ser buen padre. Miren, mis respetados padres, sus mercedes tienen un enorme poder sobre los hijos, un enorme poder. Usen ese poder, pero para bien. Hagan de cuenta, en ese momento Dios obra en sus mercedes y ubíquenle a los hijos los mejores dones. Para la contesta, Andrea, sienta que en su palabra, en su voz, está Dios. Y cuando le comience a conceder a ese hijo don para ser sabio, don para oír a las gentes, le concedo el don de oír a las personas, de poderlas comprender. Les concedo el don, la sabiduría de poderse levantar de cualquier adversidad y poder ser triunfante siempre, toda, así por dura o aparentemente dura que sea la adversidad. El don, concederle el don
de poder ganarse el pan siempre con abundancia y alegría, con peso y medida justa, de nunca tumbar ni que lo tumbe a nadie, concederles el don de ser felices y hacer feliz a los seres que están alrededor. Haga una lista de los dones que quiere para su hijo, para su hija, y sienta su merced que se los está insuflando en ese momento. En la medida que el niño empieza a crecer, en el momento del comedor, por ejemplo, que el niño no quiere comer, motívelo, pero no lo violente. Y si el niño definitivamente no quiere más, tranquilo. Se le va motivando, pero no lo violente. Eso de que come o come y con una correa al lado para que coma, no hagan eso. Yo les contaba en una clase anterior que tengo un hermano que a su vez él tiene dos hijas y un hijo, y los tres son padres. Y el muchacho es muy estudioso junto con la esposa del comportamiento de los hijos. Y ese niño desde los 6 añitos, de los 6 meses, él come solo. No quiere decir que los padres lo dejan tirado por ahí, no, ellos están pendientes. Y el niño, yo lo veo, ya tiene 18 meses, en este momento ya tiene como 20, ya va a cumplir los 2 añitos, y él se para y como que mira por dónde va a comer, como que planea en su cabeza la forma de comer, como que se organiza, eso mira así. Y toma como surcos, ¿no? Una forma organizada en el comer. Los padres lo animan, vamos. Si él no quiso, ya, está bien. Pero él se le anima. Desde chiquito va ganando poder de decisión, motivación. En cambio, las niñas, las hijas de las otras hermanas, eso es, agarran por la boca y meten la cuchara, coma, coma, coma. Y comen, y ellas esperan a que los papás les dé la comida. O sea, ya están creando unos taras de incapacidad en ese momento. No es bueno, indudablemente. Y peor aún si en el momento de comer discuten, pelean. Sepamos y entendamos que en el momento de comer es un momento en el cual se están produciendo genes al por mayor. Es el momento de oír uno doctrinas bonitas, grandes programaciones. No es el momento ni de ver noticias, ni de oír lamentos, ni mucho menos pelear, nada de eso. Porque eso, tanto en grandes y en chicos, los genes se están produciendo al por mayor. Grábense eso. Entonces es un momento de que, por ejemplo, si el niño no quiere comer, dijo, comamos esta cucharada para que seamos muy inteligentes. Y el niño, para que seamos muy sabios, para que tengamos destreza de guerrero invencible. Y eso entra, eso va quedando allá adentro, va quedando. Entonces, ya cuando sean grandes, adultos, posiblemente no se acuerden de eso, pero su subconsciente sí se acuerda. Y al comer, el subconsciente le dice, eres inteligente. Al comer le dicen, eres guerrero, invencible. Se lo dice el subconsciente.
¿Ven? Porque así se proverbiaron cuando eran niños. ¿Cómo les parece? Esa es mi contesta, mi querida Andrea, que espero que si le queda claro, sino para seguir haciendo las claridades que sean menester. Adelante. Bien. Andrea, su merced está en la sala. Maestro, no estoy segura, pero Bueno, entonces, ¿quién sigue con la manita levantada? sí, señor. Continúa la señora Elizabeth. Adelante, su merced. Buen día, buena salud, buen dinero, buen amor, gratísimas. Maestro, lo quería preguntarle, como mi hijo ya, pues, entre comillas, no crece con un papá físicamente, me decían que había que, una manera era acariciar un brazo o todo un lado, decirle mamá te ama, y acariciarle el otro brazo y decirle papá te ama, para que haya un equilibrio de amor, pues por decirlo así, paternal y maternal. Entonces, maestro, para que por favor me pueda guiar en ese aspecto, gratísimo. Sí, sí, está bien. Esa es una práctica que es correcta. Y puedes explicarle que en ese momento visualizar que el niño, esa ausencia de padre, se llena con la presencia de Dios como Padre, porque Dios como Padre existe y Dios como Madre existe. Lo mismo pasaría para una criaturita que no tiene mamá. Dios como Padre se le enseña. Entonces el papá te ama y siempre estará contigo, su presencia. Agréguele a papá te ama y con la mamá también. Mamá te ama y siempre estará contigo su energía y su presencia. Y con el Padre igual. Papá te ama y siempre estará contigo su energía protectora y su presencia. Bien. Y no más, no digamos. Y eso le va quedando grabado en su ser, en sus centros pensantes y sencientes. Entonces, ese vacío no se va a sentir, porque allá a su nivel, al su inconsciente, él sabe, eso se forma como una ley y es una buena creencia. ¿Ves? Eso es lo que se llama una buena creencia. Puede que físicamente no esté, pero ya internamente la está formando. Y ahí la tiene. ¿Es claro? Muy bien. Sí, maestro, gratísimas. Maestro, yo quería pedirle otro favor. ¿Cómo uno educa a un nene de 2 años cuando uno ya ve que él tiene como esas reacciones de, como que no es paciente y como que grita y como que de pronto tira algo y como que uno ya ve esos rasgos, como que él a veces Listo. hace... Cuando comienza a tirar las cosas, entonces primero dígale, hijo, enséñele paciencia, serenidad y paciencia. La paciencia, enséñele, vaya primero con palabras. Todavía no es momento de reprenderlo con cosas fuertes, sino inhale, dígale, bueno, inhalamos,
te concedo que seas cada vez más paciente, el don de cambiar esa impaciencia por sabiduría de guerrero invencible. Al principio de pronto el niño no entenderá mucho, pero como la gota que cae de forma permanente, la criaturita va tomando, va aprendiendo a ser paciente, a manejar las cosas con su tiempo, con su ritmo, a resolverlas. Lo que pasa es que el niño, cuando tira cosas, hay impotencia dentro. La ira y la impaciencia surge de la impotencia. Sienta que le entrega el don de poder todo resolverlo a su momento y a su tiempo. Siempre concéntrese en la solución antes que en reprender y reprimir, que en castigar, porque reprender es una cosa, castigar es otra. Bien, hágalo así, de esa manera. Ese es mi consejo, mi querida. Y ahí iremos mirando, dependiendo de cada conducta a corregir o a reprender, estaremos explicándole. Para esta en especial, esta es la contesta. Gratísimas, maestro. Dios le bendiga. Bueno, ¿quién sigue? Venerable maestro, envía gratitud Andrea Moreno y dice: gratísimas, venerable maestro, por su valiosa contesta. En el Mosierto no hay más preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna inquietud, adelante. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud. Está hablando de Quito, Ecuador, Salasquira. Le quería preguntar por qué los niños de Ecuador son bien que se mueven, que saltan, que gritan. En cambio, los niños de Estados Unidos, o sea, están quietos. ¿A qué se debe eso, maestro? Lo que pasa es también son los ambientes. Los ambientes. Nuestros países de América Latina tienen algo bueno. Nosotros todavía, a pesar de que la tecnología y todo esto está entrado, todavía nosotros tenemos mucha naturaleza. Tenemos mucha naturaleza. En un país como los Estados Unidos, en los cuales la gente son esclavos, se habla mucho de que el supuesto sueño americano, pero no hay tal. Allí la gente vive es para trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Hay una angustia muy grande al respecto. Y eso va creando un ambiente de reprensión. Decía el maestro Kellyon, comparando algunas, decía: Colombia es un infierno, un cielo en guerra. Estados Unidos es un infierno en paz. Miren, desde la misma alimentación, las aguas en muchas partes les echan fluoruro, les echan flúor, les echan unas vitaminas, les echan unos embobantes para poder tener mantenida a la gente subyugada. Estas cosas en nuestros países ya también han empezado a hacer esas vainas, pero la tierra todavía tiene mucho espíritu de libertad. La vibración de estas tierras todavía tiene mucho espíritu de libertad. Nuestras tierras, esta respira todavía mucha libertad. Es un tesoro. Es un tesoro estas tierras.
desde el Río Grande hacia abajo. Aparentemente que somos tercermundistas, no le hace, pero tenemos una gran alicertacel, tenemos una gran vida. Aprovecharla, la vibracel de la jeja, aprovecharla. De pronto, más adelante, permita Dios hacer unos rituales, enseñarles a su merced unos rituales para conectarnos con la Pachamama de nuestras tierras y recibir las vibraceles de ella en un mayor porcentaje para potencializar la vida dentro de nosotros. Esa sería por ahora mi contesta, mi querida Salasquida. ¿Ves? Gratísimas, maestro. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita? Venerable maestro, tengo una inquietud. Sí, dime. Gratísima maestro. El niño que va a nacer, ¿qué o quién determina el signo zodiacal en el que tiene que nacer? La ley, hija, la ley. La ley. Los tribunales de la ley. Miren, pasa algo. Antes de nacer, una criatura en sus ultragenes, hemos dicho, devolvámonos más atrás. Cuando una criatura desencarna, hay 3 juicios. Una persona muere, tiene 3 juicios. El primer juicio es instantes antes de morir. Por eso sus mercedes van a oír que les muestran toda la existencia. Alguien dice que en cuestión de segundos vieron toda su vida. Ese es un juicio. Luego viene, después de que supuestamente desencarna, a las 72 horas viene un segundo juicio. Y ahí en ese momento le cortan el cordón plateado. Ahí sí ya se murió de verdad, verdad. Le cortaron el cordón plateado. Ahí se define cuánto tiempo va a estar en la región esa del limbus antes de definir su suerte. Estoy hablando no para los que salen de la rueda, sino para los que siguen aquí, en esta. Los que salen de la rueda salen a través del arca Raab, eso es otra cosa. Estoy hablando de los que aquí siguen. Luego, cuando termina esa estadía y se va a dar cuerpo físico, nuestro destino o nuestro sino o nuestro entine está escrito en nuestros genes. ¿Quién lo escribió? Nosotros mismos. Pero dirá alguien, pero si el cuerpo se llevó al cajón o se cremó, entonces, ¿cuáles genes? Contesta, en los ultragenes, que está en el 8º cuerpo. En los ultragenes. En esos ultragenes, ahí está. Quítame esa ropa que vi. En esos ultragenes, ahí está la vida. Está la programación o proverbiacel de lo que pues, de nuestra recurrencia, nuestro futuro. Entonces, los jueces de la ley, todos tenemos una representación de ese juez dentro, que se llama el Caón. Todos, parte de nuestro real ser, existe una parte que se llama el Caón.
que es la representación de los tribunales de la ley dentro de cada uno de nosotros. Ese es el altargado de la ley de nuestros cuerpos, la ley de forjar ese entine, ese destino, el caón. Entonces ya los tribunales de la ley con ese caón, en esos registros de la ley que están y que están escritos dentro de nuestros genes, comienza a escribirse, ya se plasma ese posible recurrencia, ese camino, llamémoslo destino, aunque no debería llamarse así, o ese entine. Claro que en los seres de orden superior es un desiderato. Y ese es el que plasma el día y la hora en el cual debe nacer esa criatura. Y el hogar, la familia, todo, para que nazca con esas programaciones o programaciones. Pero es lo que se trae. Pero vuelvo y insisto, puede que el destino esté escrito, pero es una inclinación, no es la última palabra. Somos forjadores de ese destino, convirtiéndolo en un entine o en un sino, un desiderato de orden superior. Yo les cuento, por ejemplo, este que les está hablando, se le ha negociado 4 veces la vida en esta existencia. Conozco seres cuya recurrencia iba a ser un desastre, pero que al conocer esta doctrina cambiaron su vida. Uno puede forjar en sus hijos un cambio. Hay seres que nacieron para ser desgraciados, pero si los padres tuvieron el cuidado de cambiarle eso, se cambió ese destino de desgracia completamente. Mis respetados hermanos, sobre todo aquellos que tienen padres, que tienen hijos chicos, vuestras mercedes pueden cambiar el entine, el destino, en las malas recurrencias de una criaturita. Están recibiendo armas hoy poderosísimas para crearles un total entine en la vida, un verdadero entine, una proyección hacia la luz, hacia la esperanza, creándoles recurrencias positivas. Ese es mi queridísimo que les es la contesta a vuestra pregunta. Si hay más, bueno. Gratísimas, venerable maestro. Está clara la contesta, gratísima. ¿Hay alguien más? Invitamos a los seres que deseen hacer alguna inquietud, alguna pregunta. Adelante, los oímos. Bueno, yo tengo una propuesta, les hago una pregunta a sus mercedes. Esta sería para desarrollar en la próxima clase, pero eso depende de lo que sus mercedes me digan. Mis respetados hermanos, vuestra merced les gustaría, porque todos hemos crecido con malas programaciones. Nos gustaría tener como un mecanismo para uno enderezar esas malas programaciones en la medida de lo posible. Sí, maestro. Sí. Sí, claro. Mi maestro. Sí, maestro. Gratísimas. Buen día, buenas tardes, buen dinero. Buen día, buen dinero, buena salud, buen dinero. Adelante. Bien. Sí, maestro. Aquí dice
Maya dice, sí, claro que sí, maestro, si es tan amable y nos ofrenda los mecanismos. Claro que sí, gratísima, maestro, sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer eso en la próxima clase. Vamos a hacer eso en la próxima clase. Vamos a, si Dios lo concede y podemos hacerla. Esa clasecita de hoy en 8, si Dios nos lo concede. Entonces, estén juiciositos. Por ahora, entonces les dejo una labor a todos. Comiencen a revisar en su existencia aquellas cosas en las cuales creen sus mercedes que sienten que como que no están bien, como que algo les falta, como que cosas a cambiar. Por ejemplo, personas que son como que les falta autoestima, personas que como que tienen problemas de como que nada les sale bien, como que son perdedores, como que no pueden terminar nada. Todas esas cositas. Cada uno mírese para adentro a ver y tengan lista esas cositas. Entre mejor las tengan, más van a aprovechar lo que les voy a enseñar. Bien. Es una clase que no se la pueden perder, porque van a recibir herramientas para cambiar su recurrencia. Ahora que el maestro Samael nos está entregando esas armas tan poderosas de cambiar la recurrencia, vamos a, con estas armas, a criar autocriarnos, a enderezar esa crianza interna. En la clase de hoy, la conclusión, mis queridos hermanos, es que hagan de cuenta, recuerden, sus mercedes tienen poder en su voz, poder como padres, y entréguenle a sus hijos con esa voz, con esa autoridad, ese poder. Eviten sí las palabras nocivas, usar el verbo para mal, eviten las palabrotas, el lenguaje tóxico, sobre todo en su vida, pero sobre todo cerca de sus hijos. Si usan lenguaje tóxico y lenguaje de ese, eso les va a quitar poder en su palabra, les reduce el poder. Pero si sus mercedes mutan su energía y cuidan su verbo, el verbo que tienen sus mercedes para forjar en sus hijos se vuelve poderoso. Nos decía el maestro Kelly, el verbo de una criatura común y corriente es como un escupitajo. El verbo de un mutante es como un tiro de fusil de alta potencia. Y el verbo de un mutante que cuida su palabra es como un cañonazo. Tiene un poder altísimo. Vuestras mercedes, háganse ese propósito. Vuélvanse con sus hijos, unos sublimes obsesionados en construir con ellos, con su palabra, grandes cosas. Bien. ¿Estamos? Bueno. Bueno, mis queridos niños. Si hay alguna otra preguntita, y si no, esta sería la clase del día de hoy, que esperamos le saquen el mejor de los provechos.
y juiciositos todos para la próxima recibir esta bondad. Yo no pienso promocionarla mucho, porque estos son ofrendas que no son para todo el mundo. Pero sus mercedes hoy han sido invitados de honor y esperamos que sigan siéndolo para estas dádivas que Dios está entregando por estos días a la humanidad. Bueno, ¿alguna pregunta para cerrar? ¿O hacemos la oración de cierre? Adelante. Venerable maestro. Sí. Sí, señor. Por el cierto, no hay más preguntas. Ahí levantó la mano Belén. Adelante, Belén. Bueno, adelante, sí, señor. Adelante, Belén. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro, y a todos los oyentes. Buen día. Maestro, respecto al... Yo tengo mis hijitas de 3 añitos y de 2, a las cuales en ambas uso el método de la manifestación. No sé si yo debería de implementar algo más o quizás estoy haciendo a medias la manifestación, pero yo me agacho a su altura de ellas, como son pequeñas, y les digo, ¿no? Que ellas son amor, o sea, yo soy amor, yo soy paz, yo soy bondad. Y no sé si tengo que implementar algunas otras palabras más o ahí no sé, maestra, ¿me podría ayudar, guiar en eso, por favor? Si su merced o yo lo que estamos enseñando. Estuvimos esta noche entregando. Apaguen el fono un momentico. Bueno, estuvimos esta noche entregando los mecanismos para ir formando en ellas cosas nuevas. Simplemente entréguele dones, dígale dones, y a ellos también, o sea, dones. No son palabras así al aire, al suelto. Soy amor, pero ¿qué es amor? No. Eso queda como amorfo, sino un don. El don, dígale, bueno, tú tienes el don de ser un ser ordenado y de amar el orden en todo lo que haces. ¿Sí? El orden de Dios. Y les enseñas a hacer, a cuidar sus cositas. De eso también tenemos que hablar, más los patrones psicológicos que se le hay que formarlos. Tú tienes lo que estuvimos hablando ahorita. Tú tienes el don de saber elegir la profesión para tu vida, la mejor profesión para ti, la que te pueda hacer feliz, la que te pueda dar abundancia y ayudar a otros a que también sean felices, a mejorar. O sea, siéntase, hija, que tú tienes el poder en tu palabra como madre. Pero no son cosas amorfas, ¿no? No. Concretas. Esa es la diferencia. Porque ese método que amor, que paz, luz, pero ¿con qué se come? Que sea órdenes concretas, ¿ya? Si los vas a ayudar, por ejemplo,
haz que te ayuden en la cocina. ¿Con qué cositas? Por ejemplo, pelando unos frijolitos, unas alberjas, a que ellas las pelen. Les vas enseñando con alegría, ¿sí? Tampoco ponerles cargas que ellas no puedan. Por ejemplo, encender un fogón, todavía no es el tiempo para eso, pero sí ayudar a hacer otras cositas. Algo que no corra peligro ellas para nada, pero que sí se vayan sintiendo útiles. Que ellas cuando comen solitas y enseñarles que que ellas tienen el poder de ser autosuficientes, de conseguir lo que se propongan, de hacer, al comer, que estén solitas, que coman ellas por su propia mano. Y en ese momento su merced le está proverbiando cosas bonitas. Vuelvo y repito, esto ya lo dije. Cuando están comiendo, que en cada cucharada digas, tú eres muy inteligente, son muy inteligentes. Sus mercedes tienen el don. Todos los dones que quiera dárselos en el momento de comer. Vuelvo y repito lo que dije hace un tiempito. ¿Eso qué hará? Cuando lleguen adultas, sean mujeres, y se sienten a comer, de pronto se sienten que son más inteligentes, que la inteligencia como que les crece, como que se llenan como de abundancia. Pero ¿por qué? Ellas no recordarán de pronto físicamente, así intelectualmente no recordarán, pero emocionalmente el subconsciente le está produciendo esas buenas órdenes. ¿Por qué? Porque sus mercedes se las dieron en ese momento, en el momento de comer. Allá quedó grabado. Por lo regular la gente lo que tiene son traumas, pero aquí en esto es lo contrario. Estamos grabando unas creencias que les marcarán positivamente su vida. ¿Ven? Esa sería la contesta, mi querida Belén, que espero que me haya sido entendido. Sí, maestro, gratísimas. Muy bien. Bueno, Venerable creo que se maestro. escribió algo en el chat. Adelante. Sí, señor. Hay una pregunta que hace Andrea Moreno. Dice, maestro, una pregunta. Hablando con mi madre, me contaba que cuando era bebé, para que no me destapara, ella cogía con un cobertor y me envolvía muy bien. Y con una cinta o cordón me amarraba para que no pataleara y no me destapara. ¿Eso ha afectado en algo a mi vida? Gratísimas. No podía moverme, no podía mover las manos, solo me dejaba del cuello para arriba libre. Sí. Recuerden en estos momentos, bueno, vamos a hacer un adelanto. ¿Qué tiempo tenemos? Es que ya casi es la hora. Le quiero contar una cosa, querida Andrea. Yo recordando, dentro de toda esta labor, es que yo todo esto que les estoy enseñando no son cosas que yo haya leído en libros, sino que las he vivido. Yo soy un niño que nació en el campo, en tierra caliente, bastante calientica. En un recuerdo que tengo, cuando tenía 10 días de nacido, 10 días, mi mamá
estaba lavando en un lavadero, que es un estanque, en el campo. Estaba como a unos 60 metros de la casa. Y a mí me dejó envuelto algo parecido a ti. Imagínense una temperatura por ahí de 30 y pico de grados centígrados, pero uno envuelto con patines, o sea, en los piecitos, como en las manos, un gorro así como el que tengo yo, hasta aquí envuelto como en un tabaquito, una cobija así envuelto así como un tabaquito, y yo lloré por ese calor, es un sauna, hermano. ¡Ah! 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 Mi mamá estaba por allá lavando y no me alcanzaba a oír. Una sensación bastante fuerte. Y obviamente sí crea algunos traumitas. ¿Ves? Bien. Entonces, mi querida Andrea, vamos a hacer esta práctica contigo. Míreme la mano aquí, fijamente, sin parpadear. Vamos a contar desde 7 hasta 1. Inhala por la nariz y exhala por la boca todo el tiempo. 7. Ve en mi mano el número 7. Luego el 6. Sin parpadear. 5. 4. 3. 2. 1. Cierra los ojos. Ahora siente su merced, su ser, así no sepa su simbre. Su ser es un ser de luz, su maestro, su real ser, su padre interno, su madre interna, la parte de Dios que está en su merced. Está en estos momentos. Y ahora ese ser, viajamos a ese momento. El momento de la niñez, y entras en ese cuerpo de ese niño que es un bebecito. Sigue inhalando por la nariz y exhalando por la boca con los ojitos cerrados. Ahora estás en ese cuerpo de esa niña. Y vas a sentir que esa sensación que tuviste que tener como bebé, como pibecita, se va transformando en una fortaleza. Rediga mentalmente conmigo, incluso como quiera decirlo, inclusive verbalmente. Nada ni nadie me daña. Todo me fortalece. Pues siempre hago la voluntad de Dios. Sigue inhalando. Nada ni nadie me daña. Todo me fortalece. Pues siempre hago la voluntad de Dios. Nada ni nadie me daña. Todo me fortalece. Pues siempre hago la voluntad de Dios. Sienta cómo esa energía divinal que hay en ti, al entrar en ese cuerpo, toma esa sensación que hasta hoy fue de trauma, la va tomando y la va volviendo fortaleza. Y te va dando un poder de resiliencia a cualquier situación malsana que pudiera llegar a tu vida. Nada ni nadie te daña. Todo te fortalece. Pues siempre haces la voluntad de Dios. Sigue haciéndola. Y eso te da un poder de espera. De espera. Un poder que acumulas energías. Que cualquier cosa que te intente hacer daño, tú tienes el don de transformarla en un poder
algo que te vuelve más poderosa, mucho más poderosa. En el poder de esperar para las soluciones, para poder salir. Sienta que en estos momentos a voluntad, cuando sea el momento, puedes romper esos pañales, esos envoltorios, cuando sea el momento. Pero mientras llega ese momento, tú te llenas de ese poder. Lo que hasta hoy fue una adversidad, lo estás convirtiendo en un potencial de fuerza inimaginable en ti. Realícese, materialícese, sea. Realícese, materialícese, sea. Aum, sea. Vea. ¿Cómo se siente, mi querida Andrea? Adelante, escriba. Ya. Estas son terapias que mi ser hace también. Y de pronto quien esté interesado se puede conectar conmigo y hablamos. Ya. Se le dedica un tiempo de forma permanente para eso. Para curar esos traumas que pueden tenerse dentro. La diferencia de esto con lo que el mundo hace es que nos lo hacemos conectados con la divinidad, buscando reconectarnos siempre con la divinidad y aprendiendo las lecciones de la vida, no borrando los registros violentamente, porque eso sería grave, sino aprendiendo del trauma de las cosas para enderezar nuestras existencias, como debe ser. Recordemos que nada, ni la más leve brisna, se mueve sin la voluntad de Dios. Todo lo que nos sucede tiene una lección para enseñarnos y es nuestro deber aprender de esas lecciones. Muy bien. Entonces, Venerable maestro, sí, es Miukel, adelante. Andrea dice, maestro, gratísimas, lloré y ya me siento más fuerte. Bendito sea. Dios lo bendiga. Muy bien, hijita. Hoy ha aprendido algo para vuestra existencia. Y si requieres volverlo a hacer, lo vuelves a hacer. Y eso va transformando tu existencia y eso convierte una adversidad en una oportunidad que te acerca a Dios. Bien. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? ¿O Sí, hacemos la maestro. oración de cierre? Adelante. Sí, maestro, hay una pregunta que queda pendiente y dice Alejandra Romero, maestro, ¿qué práctica para perdonar a nuestros padres que nunca nos dieron amor? Bueno, en este espacio, el Elocrón pasado, dictamos un ciclo de como de 9 sesiones sobre el perdón. Esos están subidos en el Edén de las Hespérides. Yo te invito a que a que lo mires, veas eso y aprendas de ahí. Y por lo otro, la práctica esa me lo recuerdas en la próxima clase, que vamos a buscar sanar el niño interior, sanar ese niño, ese bebecito, lo vamos a buscar sanar en la próxima clase, como ya quedamos. Pero me lo recuerda y hablamos al respecto. ¿De acuerdo? Bien. Porque es bueno explicar
¿Qué hacer para eso? ¿Qué hacer para ello? Solo le adelanto algo. Los padres dan de lo que tienen y que uno recibe lo que merece. Hay que hacer, recuerden, nada se mueve sin la voluntad de Dios. De pronto la lección grande a aprender para tu vida es desarrollar el amor. No culpes a tus padres, sino busca encontrar, eso lo vamos a ver en la próxima clase, me lo recuerdas, pero esto es un adelantito que tú debes desarrollar el don de amar. Por eso te mostraron, tal vez de otras existencias, fuiste dura sin amor. Por eso te ubicaron en un hogar en el cual no recibiste amor, para que tuvieras esa experiencia. Entonces el propósito es formar amor para dar. Que dirá tu demonio, pero ¿qué voy a dar amor si nunca me dieron? ¿Listo? Aprende lo que es vivir sin amor. ¿Ya lo has aprendido? Entonces busquemos formar amor. Te recomiendo conseguir hojas de mora, hojitas de mora, y tomar unas bebidas de estas hojitas endulzadas con miel de abeja. Si tú tomas la palabra amor, la mora, y vamos a decirla varias veces, es mío que él diga varias veces mora, pegadito. Mora, 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 mora. ¿Sí ve que dicen amor? Esa planta es especial. Y tomar juguito de mora, pero ojalá de lo más silvestre que haya, que no le echen químicos tóxicos de esos. Esas moras le potencializan el amor. Y la semana entrante vuelve y me recuerda y hablamos. ¿Me lo recuerdan? Eso sí. Si no me lo recuerdan, no les doy nada. Tienen que recordármelo y estamos hablando al respecto. Bueno, mis niños, ahora sí, la oracel. Vamos a hacer una oracel a Dios. Un tantito, por favor. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito hoy, por las bendiceles que nos has ofrendado. Concédenos, amantísimo Dios, poder cada día hacer más y más tu voluntad en esta esfera. Concédenos poder reconciliarnos verdaderamente con vuestra presencia, que cada día seamos verdaderos hijos vuestros. Enséñanos a ser unos verdaderos padres. Enséñanos a reconciliarnos con nuestros progenitores. Enséñanos a reconstruir nuestro corazón con el amor que tú nos otorgas y aprovechar al máximo estas doctrinas de Liberacel que por estos días vuestros enviados Jaquel y Unceus, Induceus y Samael Joad Bator Beor están entregando a la humanidad. En el simbre del Cristo, por el Cristo y por el Cristo os lo pedimos. Aom, Om sea. Aom, Om sea. Benditos sean paz y luz y lo que hemos aprendido a ponerlo en práctica. Que reposemos despertando. Paz y luz. Y luz, Maestro, desde aquí de Ecuador, salta la gratitud por toda su bondad, por su amor, su sabiduría, Maestro, compartirnos, que nuestros padres cósmicos les sigan bendiciendo, dando salud, dinero y mucho amor. Gratitud, Maestro.